¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este Ser Deportivo Región de Murcia. Hasta las 4 de la tarde todo el deporte en clave regional aquí en la cadena SER para hablar de mucho fútbol con el Real Murcia como antesala a dos citas que tenemos esta misma semana. La primera de todas en la Copa del Rey, este jueves donde se prevé un lleno, un cartel de no hay entradas con los mejores conciertos. Para que se hagan una idea, pues ganas de conciertos es lo que quiere la afición murcianista. Vamos a repasarlo, vamos a analizarlo, como también ese último partido del Real Murcia contra el Europa, el último partido del año 2025 que va a cerrar ese año en curso murcianista, donde vamos a analizar también cuáles pueden ser las claves para afrontar este final de 2025 con garantías. Los tenemos a todos preparados, va a ser una tertulia bastante íntegra, murcianista, donde abordaremos también incluso los pros y los contras, lo que sucedió la pasada jornada, ese tropiezo, el primer tropiezo de la era de Colunga, que se dice pronto, y lo vamos a hacer con los tertulianos que ya nos acompañan. Si nos están viendo por el canal de YouTube, Pepe Payares, que me está acompañando aquí aquí cerquita mía. En la pecera. Aquí. Estamos en la pecera. Es lo que importa. Y Javier Brocal, que lo tenemos también al otro lado de la línea. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Venga, pues vamos con este Ser Deportivo Región de Murcia. Quiero saber la opinión de los expertos en la mesa aquí en el autocontrol con Pepe Payares, porque claro, me quedé bastante frío por la derrota del Real Murcia, Pepe, a pesar del único gol del Sabadell, pero con ese cambio de mentalidad del Real Murcia, si hablamos de la segunda mitad, parece que se pudo hacer un poquito más. No sé qué sensación te dejó a ti el partido. Sí, lo primero, buenas tardes. Efectivamente, a mí no me gustó la entrada del partido, cómo comenzaron los primeros minutos, me recordaba un poco al Murcia de Joseba Echeverría, un equipo que el rival te presionaba, tú no veías la forma de desenvolverte, de quitarte de encima esa presión, y encima de todo, pues antes de los 10 minutos ya ibas perdiendo. Entonces, me da la impresión de que el Real Murcia entró mal a ese partido. Buena prueba de ello es que a los 30 minutos pues ya había hecho un cambio, ¿no? El entrenador. Yo me da la sensación que este Real Murcia no puede prescindir de Flaccus, que aunque no marque goles, pero es un futbolista imprescindible, porque de entrada ya tiene a dos defensores rivales pendientes de él. Entonces, pues eso ya te hizo ir contrarreloj durante todo el partido. Y luego pues fue un partido, para mí, los más destacados fueron los dos guardametas, señal de que los dos equipos llegaron y tuvieron sus oportunidades, y el Real Murcia, pues si hubiese empatado, hubiese ganado, no hubiese sido ninguna sorpresa. Como tampoco fue a la larga pues que el Sabadell pues se llevase los 3 puntos, pero ya te digo, fue un partido que para mí el comienzo pues arrastró bastante al resultado final, y yo creo que Colunga habrá tomado buena nota de que los experimentos hay que hacerlos con gaseosa. Precisamente al hilo de esto último que comenta Pepe, es un melón por abrir con el tema del cambio tan tempranero con Palmer. Se especuló, Javi, en demasía, ¿no? Con que podría haber pasado algo con el futbolista, entre Adrián Colunga y el futbolista del Real Murcia. Después lo desmintió totalmente en el postpartido, en la rueda de prensa. No sé cómo lo viste tú. A ver, es un cambio que es verdad que busca cambiar las cosas, pero yo creo que no era el cambio ideal. Si tienes que hacer algún cambio, dentro de que es muy atrevido hacer un cambio en el minuto 34, creo que no era en ese caso yo a Pedro Palmer. Yo creo que era más Juan Carlos Real, que estaba más en la media punta, que necesitaba ser el conector entre el centro del campo y los extremos y la delantera. No estaba apareciendo, y Palmer sobre todo estaba en una posición que no era fácil para él. Él nunca ha sido extremo izquierdo, nunca se ha fijado tanto en un lado, y entonces creo que es verdad que yo creo que intenta cambiar las cosas, comprendo esa idea, pero creo que se equivoca, y más con un jugador joven. Yo creo que no hay ningún tipo de rencilla detrás, no hay ningún problema, porque creo que desde el primer día que llegó Colunga al banquillo siempre ha tenido elogios para Palmer, pero es verdad que el cambio, luego la charla al descanso, que creo que no queda nada bien hacerlo públicamente, ¿no? En el banquillo, delante de todo el público, de toda lateral y fondo, y los fondos que pueden verlo, no es nada bueno. Que no revoluciona el partido,
partido, pero sí que es cierto que al final lo que deja a las claras y a las bravas, por así decirlo, es que se equivocó en el planteamiento de partido Colunga desde el inicio. También el rival juega, el Sabadell salió en tromba y antes eso sintomático, ¿no?, de que los dos guardametas fuesen de lo más destacado del partido, también te da una idea bastante clara. Yo, fíjate, decía antes Pepe Payares que le había recordado un poco al Real Murcia de Joseba Echeverría. A mí tampoco me lo pareció, pero no por nada, sino porque al final Joseba Echeverría planteaba un juego, o quería al menos un juego vertical que no se producía, y el Real Murcia en algunas ocasiones, y sobre todo por la movilidad del centro del campo, parece que estaba un poco más con más gallardía, que quería ir un poquito más hacia adelante. A mí, al menos, Pepe, no me resultó así el planteamiento del partido por parte de Colunga y recordando a Joseba. Sí, no, yo el planteamiento no he especificado. Bueno, sé que se equivocó el entrenador puesto que a los 30 minutos hizo un cambio. Me refiero yo el inicio de partido, esos minutos que el Sabadell era el que dominaba, el que presionaba, y el Real Murcia no veía la fórmula de salir, era un poco repetición de los problemas que teníamos cuando estaba Joseba Echeverría. Luego, posteriormente, el partido pues ya fue equilibrándose, y sobre todo en el segundo tiempo y la recta final, pues fue ya un poco de agonía para el Sabadell, pero claro, ya aquello era también una locura, ¿no?, que ya era muchísima precipitación y llegada. Me refiero en ese aspecto el tema de cómo se entró en el partido. Luego ya es cierto que cambió el encuentro. Oye, no podemos tampoco obviar que el Sabadell es un equipo que está por encima de nosotros, es un recién ascendido, pero es un equipo que ha sabido hacer las cosas muy bien, porque a todos nos pareció, por lo menos a mí particularmente, es un equipo bien asentado, sabía a lo que jugaba, los jugadores estaban perfectamente compenetrados entre ellos, o sea, funcionaba como un buen bloque, y de hecho pues, están ahí, están por delante de nosotros y son uno de los aspirantes. Lamentablemente, al final, pues ese gol tempranero del Sabadell fue el que decidió el partido. Pero vuelvo a decir, fue un partido que pudo ganarlo el Real Murcia porque tuvo sus oportunidades, pudo terminar en empate porque las oportunidades fueron parejas, y al final terminó ganando el Sabadell, pues bueno, porque fue el que vio puerta. Javi, ¿se evaporó un poquito el efecto Colunga con esta derrota? A ver, es un golpe de realidad un poquito, verdad que es un tópico, pero este equipo tenía que perder esa racha en algún momento. No es el Ceuta de la temporada pasada que enganchó más de 20 partidos sin perder, ¿no? Tenía que llegar un momento en el que cayese, y lo hizo ante un buen Sabadell. Eso es, entre comillas, lo bueno, ¿no? Que perdió ante un buen equipo como es el Sabadell, que vino al Enrique Roca con ganas de jugar al fútbol, que no tuvo ningún miedo de salir con la pelota, que puso en mucho aprieto al Real Murcia, y que luego supo encerrarse atrás. Entonces yo creo que no se frena, o sea, hombre, se ve frenado, pero va a seguir, porque este equipo se ha visto que es muy distinto. Al terminar de este partido contra el Sabadell fue bastante bueno. El Real Murcia tuvo un par de ocasiones, una llegada de Busto, un cabezazo de Pedro Benito, luego Meca al final también. Entonces también se ven chispazos de que a este equipo le falta mucho. También hay que tener en cuenta que en 2 semanitas prácticamente, porque estamos a 16 de diciembre, empieza el mercado de fichajes. Entonces este equipo, con ese efecto Colunga, si se sigue manteniendo ese buen ánimo, esa alegría dentro del equipo, esa confianza para seguir intentando las cosas que no se intentaban hace 2 meses con Echeverría, pues este equipo mejorará. Y entonces yo creo que el efecto Colunga posiblemente, no sé si se mantendrá, pero yo creo que tiene muchas opciones de mejorar, y ojito que ya entras a ese mercado invernal con el equipo en la parte alta, con otro cartel, con otro nombre, con otra confianza, y sobre todo con ese respaldo en Colunga y en la comisión deportiva que no sabía no se estaría ahora mismo ni hace un mes. A propósito de eso, vamos a abrir un poquito la veda de lo poco que sirve el FVS. Con ese penalti claro a Héctor, yo creo que lo vimos todos menos el árbitro. Y ayer en la crónica, en Ser Deportivo Región de Murcia, hablábamos de eso precisamente, Pepe, porque lo que no puedes hacer es estar en una liga que pretende ser profesional, o al menos competir con la más alta a nivel profesional en cuanto a la Federación de Fútbol Española, y luego tener esos errores. Que la idea y el concepto del FVS está muy bien, que el videoarbitraje está muy bien, pero lo que no entiendo es que solamente se disponga de unas tomas de cámara que, oye, que igual a lo mejor en el partido por realización no son las mejores tomas, que no estamos hablando de la Liga o de la Segunda División, que al final un plano erróneo te puede inducir a error y te puede cambiar un partido, y ahí es donde la Federación yo creo que tendría que trabajar bastante. Bueno, el videoarbitraje está bien, lo que está mal es los árbitros,
porque vamos, yo estaba en el campo viendo el partido y cuando estaban ahí pendientes se pidió la visionar el partido y tal, llamé a casa, que estaba mi mujer viendo el partido por la tele y me lo comentó. Bueno, me imagino que muchos de los oyentes estarían allí y los propios locutores que estaban retransmitiendo el partido pues dijeron, viendo la imagen del partido, dice, bueno, va a pitar penalti porque está clarísimo. O sea, lo que falla luego es el árbitro, porque si el árbitro, tú tienes esa imagen y dices, no pasa nada, no pasa nada. O sea, el videoarbitraje está bien porque tú vienes esas imágenes, pero luego quien falló fue el árbitro, que estuvo fatal en esa determinación en concreto. Luego algunos otros matices también, permitió mucho el juego, el juego brusco, quiso también la pérdida de tiempo, en fin, el arbitraje no estuvo acorde tampoco con lo que se espera del partido, pero yo creo que el videoarbitraje está bien, pero lo que pasa es que quien lo aplica es quien, en este caso concreto, bueno, pues son también árbitros como los equipos, pues son de segunda B en este aspecto. Yo insisto, como concepto el videoarbitraje está muy bien, pero los recursos, ya no hablo de la toma del otro día que era muy clara, pero a mi parecer los recursos que tienen en cuanto a imágenes los árbitros muchas veces es insuficiente para tomar decisiones, Javi. Sí, yo lo tengo muy claro. Creo que si no se puede tener los mismos recursos en todos los partidos, no lo pongas, porque el Enrique Roca es un campo muy grande, muy bueno, tiene muy buenos sitios donde colocar una cámara para poder tener las mayores planos posibles, las mejores secuencias sobre la acción, pero luego vas a otros campos, como puede ser San Lucas de Barrameda en Sanluqueño, o vas a Antequera y la afición, si se levanta, pierdes el plano. O, por ejemplo, Europa, en el partido creo que fue contra el Cartagena, hubo una acción polémica y la gente del córner, que no era ni afición, era prensa, por así decirlo, los invitados y demás, se metieron dentro del campo como a meter presión y la cámara se quedaba tapada. Yo sigo pensando que si todos los equipos o en todos los partidos no puedes tener las mismas cámaras, los mismos planos, no hay igualdad en ese tipo de cosas, no lo pongas, porque algunos saldrán mejor beneficiados porque tienen mejor plano y luego otra. Y luego también añadir, que a mí eso me parece flipante, es que no haya cámaras en el otro lado. Solo hay en el lado de los banquillos, de la cámara principal, pero en el otro lado no hay. O sea, son muchos errores que al fin y al cabo la federación pues tiene que cumplir. Y luego ya añadiendo que también lo que dice Pepe, el nivel del arbitraje es el que es. Estamos en la tercera categoría de fútbol español, así que también tiene sus carencias. Si queremos un arbitraje perfecto, pues el Real Murcia tendrá que subir a primera división para que tenga el supuesto mejor arbitraje de la Liga Española. Bueno, y aún así ni te asegura, ¿no? Tener ese colchón y esa seguridad para tener un buen arbitraje. Que está claro que yo, insisto, son personas que se equivocan, como todos nos equivocamos en el día a día, pero claro, cuando de ti depende que el partido vaya hacia un lado o hacia otro, yo creo que es un error muy grosero, porque al final estás desestabilizando dentro del área a Héctor. Además es que se ve perfectamente el agarrón, es clarísimo. Además es que no hay ningún tipo de duda, es lo que es. Por cierto, antes de escuchar a los amigos de Ser Deportivo Región de Murcia, otro melón por abrir. Antes hablaba de Flaccus, Pepe Payares, en clave de que no aporta goles, pero sí que te aporta otras cosas, y la buena asociación que tiene arriba y sobre todo cómo se entiende con sus compañeros. ¿Le falta a Pepe gol a este Real Murcia? Bueno, no he dicho que no aparte gol, aporta goles. Lo que pasa es que aparte de eso, aparte de los goles que pueda marcar, es un futbolista que es muy importante porque de entrada ya tiene a dos defensores pendientes de él, lo cual permite a otros jugadores a otros compañeros, pues poder desenvolverse en otras zonas del campo que estén más desguarnecidas en ese aspecto. Y por lo que me comentaba, repite, Rubén, porque estaba yo explicando lo de Flaccus, mi versión. Ahora, ¿cuál era tu pregunta? Mi pregunta era si le falta gol al Real Murcia, que al final Flaccus lleva 5, son muchas jornadas las que tenemos y Flaccus está aquí en el Real Murcia por algo. Sí, hombre, goles faltan porque qué duda cabe que no es un equipo. Si repasamos los marcadores del Real Murcia hasta ahora, bueno, hemos pasado también una fase, los primeros 6 o 7 partidos, o el comienzo de la temporada, pues en ese caso fue bastante pobre en cuanto a goles. Ahora mismo no tenemos, Flaccus es la referencia, pero no es un delantero, no es el clásico delantero goleador, no es el clásico rematador. Ahí el Real Murcia no tiene ese futbolista que reciba centros, que remate de cabeza, que remate en el área pequeña. No, la mayoría de los goles pues vienen por jugadas que se están trenzando en ese aspecto. Están bastante repartidos, hay futbolistas que han marcado goles,
pero qué duda cabe que yo creo que ahora en el mercado de invierno pues habrá que tocar este tema. Más que a lo mejor con el tema de buscar realizadores o goleadores natos, gente que sepa y que llegue para aportar esos balones, a llevarlos al área pequeña, llevarlos al área para que allí aparezcan los futbolistas que puedan rematar, que es un poco más que adolecer del clásico rematador. Lo que estamos viendo es que el Real Murcia le cuesta mucho llegar con posibilidades para que remate cualquier futbolista que esté cerca o en las proximidades o dentro del área. A mí sí que me parece que le falta gol al Real Murcia, sobre todo porque quiere, y es un quiero y no puedo en muchas ocasiones, que está bien ser vertical, que está bien ir arriba y tener todas contigo, pero claro, cuando tienes a un tipo como Flaccus, y creo que no se le aprovecha al 100%, con todo el potencial que tiene y con lo que ha demostrado Flaccus. No sé, Javi, ¿tú cómo lo ves? Apostíame esto. Sí, a ver, al Real Murcia obviamente le falta mucho gol desde la jornada 1 y desde con Echeverría y con Colunga el equipo ha generado ocasiones, pero lo que pasa es que parece que ven la portería de los 3 palos lo ven muy pequeño, porque hay ocasiones que lo hemos visto, por ejemplo, mismamente el otro día contra el Sabadell, Flaccus tiene un 1 contra 1 en el que llega un poquito forzado, pero achica muy bien el portero y tiene ya una, luego de cabeza prácticamente muchas le van al centro, ¿no? Tiene ocasiones, claro que sí, pero no definen bien. A veces tienes que tener esa pizca de suerte, obviamente, claro que sí, que como le pasó Antonio al Real Murcia con Antonio David en Antequera, que te la toque el defensa y entre, ¿no? Pero al equipo le falta gol. El Real Murcia suma 10 goleadores, hasta 10 jugadores han metido, oye, cuanto más se sumen a la causa mejor, pero solo hay 3 jugadores prácticamente que han pasado de los 2 goles, ¿no? Por así decirlo, y es preocupante porque el Real Murcia necesita gol. Flaccus vino para eso, obviamente Flaccus da mucho más que goles porque te fija a los centrales, anima a los compañeros, tiene buenas combinaciones con Pedro Benito, pero el Real Murcia necesita mucho acierto porque a veces no se puede fallar tanto en esta categoría que no perdona, no puede fallar tanto en tantas veces que llega al área contraria. Pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Nada, 2 minutitos y enseguida con todos ustedes, Ser Deportivo Región de Murcia. Seguimos Ser Deportivo Región de Murcia, tertulia de fútbol con Pepe Payares, que lo tengo aquí a mi ladito en el estudio, en el autocontrol, en Radio Murcia Cadena Ser. Javi Brocal, que nos acompaña en videollamada. Y claro, si ya hemos hablado del pasado partido del Real Murcia contra el Sabadell, donde el equipo grana cayó 0-1 en su casa, en su estadio, en el Enrique Roca, hay que analizar lo que tenemos a la vuelta de la esquina. Son 2 citas. La primera de ellas, el jueves, donde en el Enrique Roca, en el partido de Copa del Rey contra el Real Betis, está a puntito la cosa de caramelo, ¿no? Con esos poquito más de 31.000 asientos que hay en el estadio Enrique Roca, el nuevo aforo que se ha completado, que hablo de memoria, creo que son 31.406 butacas y a puntito, como decimos, de colgar el cartel de no hay billetes. ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque aquí me ha escrito bastante gente y esta mañana teníamos una acalorada discusión en la redacción de qué es lo que puede sacar Adrián Colunga en el partido contra el Real Betis, porque si él hace referencia al cansancio de los futbolistas, a que, y es algo que además yo vi también en el partido, que iban algunos de ellos renqueantes, la acumulación de minutos, ya estamos en la tercera ronda de la Copa del Rey, a puntito de celebrarse para el Real Murcia, y claro, te pones a pensar y en el reparto de jugadores y de minutaje, ¿qué sería lo óptimo? Esta mañana el profe López Nicolás me decía, no, yo es que subía al Imperial completo y metía al Imperial y a jugar con los chavales del Imperial y la Liga con los jugadores del Real Murcia como tal, con el primer equipo. Pero claro, Pepe Payares me decía antes del programa, ya, pero es que la gente paga su entrada religiosamente para ver a los jugadores del Real Murcia contra el Real Betis y no se puede tirar la copa, Pepe. Sí, no, vamos, eso me parece un poco de disparate, con todo mi respeto, ¿no? El Real Murcia, ¿quién te dice tú que no puede eliminar al Betis? ¿Quién te lo dice, por ejemplo? Y yo creo que el Real Murcia está obligado, además un partido como este contra un equipo de primera división que ya va a tener su repercusión ya, incluso con el tema, por ejemplo, de televisión, ¿no? Que ya retransmite a toda España. Y en este caso el Real Murcia, hombre, tiene una plantilla con futbolistas que puede tener alternancia, dejar descanso, meter a otro, en fin. Pero yo creo que el Real Murcia, el bloque tiene que ser el bloque de los titulares del Real Murcia. Quizá el Betis a lo mejor sí que está más obligado porque son jugadores que en ese sentido pues
hay más diferencia entre una primera división y una primera red, pues seguro que traerá algunos futbolistas suplentes o algunos incluso del Betis B. Me imagino que en ese caso, pero bueno, es más normal. Lo que sí no puede hacer en el caso del Real Murcia ya entregar ya el partido de Copa diciendo no, metemos a los chavales para descansen los titulares. Yo, en ese caso, y luego hay que ser un poco también, tener respeto con los aficionados, con la gente, tú lo decías, ¿no? Quien ha sacado su entrada para ver al Real Murcia, tiene que ver un Real Murcia, y de entrada con esa ilusión de eliminar al Betis. Pero fíjate, yo entiendo también el discurso de salir con el Imperial, que lo comparto, lo puedo compartir, pero creo que lo óptimo sería un 50-50, una pequeña mezcla, no sé si al final son 11 sobre el terreno de juego, Javi, no sé de qué cuerda serías tú, yo quizá pondría o daría cancha y titularidad y minutos a 5 jugadores del filial porque seamos honestos, el Real Betis no va a salir con el equipo titular ni de broma y subirá jugadores del Betis Deportivo y habrá muchos suplentes dentro del partido de la Copa del Rey. Hombre, yo creo que el Real Murcia debe salir con los jugadores que menos minutos tienen en Liga, principalmente porque no tiene mucho más, me explico. En defensa, los 4 que vimos el otro día son los que llevan jugando en este mes de diciembre, necesitan un poquito más de descanso. Por lo tanto, creo que Andrés López posiblemente tenga presencia, Jorge Sánchez igual, Cristo incluso también, igual en el centro del campo. Obviamente no hay que tirar el partido, la gente paga su entrada y demás, pero la Liga es lo importante, la Liga es la clave. Y el domingo te toca un partido ante un rival directo, te toca un partido en el que si ganas te vas a final de año, acabas 2025 en los playoffs y se sigue ilusionando a la gente. No, obviamente no hay que salir ni mucho menos con la mentalidad de que oye, el Betis nos va a meter a un carro y vamos a pasar estos 90 minutos como sea. No, obviamente, el Cádiz vino con la mentalidad de que esto era un paseo y se llevó 3 en 45 minutos. El Real Murcia puede hacer mucho daño, pero hay que tener un poquito esa mentalidad de calma porque el domingo hay partido, el fondo de plantilla de fondo de armario del Real Murcia no es muy bueno, o sea, no es que sea no muy bueno, es que no tiene mucho, por lo tanto creo que jugadores clave van a tener que descansar. Oye, yo creo, y también se lo comento ahora, yo creo que Flacu puede salir titular porque la suplencia del otro día ante el Sabadell no tiene mucho sentido, a no ser que contra el Betis salga de titular, así que veremos un Marc Bartra contra Flacu y veremos si el esloveno le gana la partida. Bueno, antes me aventuraba a decir lo de la mezcla 50-50 de 5, pero por normativa, creo que por normativa, ahora que acabo de caer, por normativa de la Federación Española de Fútbol, creo que solamente se pueden 4 jugadores filiales, Javi. Sí, son 4, pero hay que aprovecharlo al máximo, me explico. Lo usamos los 4 y los otros 7 que sean jugadores del primer equipo que no están teniendo tantos minutos. Pero lo importante es la mentalidad. Si consigue Colunga implantarle en la cabeza ese efecto Colunga, creo que el Betis no se va a ir tan tranquilo o tan cómodo en Enrique Roca. En esa dicotomía, ¿no? que teníamos sobre la mesa con el tema del reparto de minutos, me parece además interesante que se den minutos a los jugadores menos importantes, a ese fondo de armario, pero claro, luego tenemos el tema de las bajas, porque el Real Murcia al final es una auténtica mina, o sea, pisas en cualquier sitio y tienes un lesionado, hay jugadores que no se han recuperado, hay futbolistas importantes de este Real Murcia que no van a poder estar en la cita, y claro, el partido de Liga lo tienes el fin de semana, lo tienes el domingo. No sé qué tiempo prudencial de recuperación además puede favorecer a las piernas del club. Sí, bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que luego, después del partido contra el Europa, viene el descanso también navideño, digamos así. Entonces, pues bueno, hay también un tiempo de recuperación. En ese caso hay que apostar por estos 2 partidos, ahora contra el Betis el jueves y el domingo contra el Europa. Y luego ya viene, o sea que ese esfuerzo puede realizarlo perfectamente porque luego va a tener ya un periodo de recuperación. Pero yo insisto, yo creo que el Real Murcia tiene que salir de entrada a intentar eliminar al Real Betis. Para eso estamos en la Copa, para eso nos ilusiona la Copa, por eso vamos a estar llenando el campo directamente, no para ver al Imperial o los jugadores del Imperial, no, vamos a ver al Real Murcia con la posibilidad de poder eliminar al Real Betis. Entonces, en ese aspecto, pues, y teniendo en cuenta también, bueno, y date cuenta, si un buen resultado contra el Betis es que te da una moral enorme para luego recibir al Europa. O sea que
que yo creo que tampoco es demasiado arriesgado en ese caso concreto de reservar muchísimos titulares pensando más en el partido de Liga, porque al fin y al cabo, vuelvo a decir, ahora quedan estos 2 partidos, luego ya llega un periodo ya de recuperación por el tema de vacaciones, entonces pues un máximo esfuerzo tanto en los 2 partidos. Yo creo que el Real Murcia está obligado porque tiene que intentar clasificarse en la Copa del Rey y posteriormente intentar meterse otra vez entre los 5 primeros de la Liga. Javi, al final estábamos haciendo mucha parodia con el tema de lo del Imperial, de jugar con el Imperial, que al final también se tira un poquito, ¿no?, de esa broma, pero lo que queda claro sobre todo es que Murcia, a pesar de lo futbolera que es, quiere ver a su Real Murcia, apoya en masa al partido de Copa del Rey. No solamente habrá murcianistas en la grada, siempre es un buen día, ¿no?, para ver a un equipo de primera división y en este caso con tanta historia como el Real Betis. Obviamente, creo que son 12.000 personas o 10.000 personas que compraron su entrada antes de... Que esas 12.000 personas que no estaban dentro de los abonados. Recordemos que se ha vendido por parte por el tema de la preferencia, pero creo que esa gente que no viene todos los días a Enrique Roca, o ya no te digo Enrique Roca, digo de todas las partes de la región de Murcia, y seguramente venga gente hasta de Alicante para ver al Real Betis. Creo que todo el mundo quiere ver a un equipo que compita, un equipo que dé show, por así decirlo. Nadie quiere ver una goleada. También todo el mundo quiere ver a los jugadores de primera división, quieren ver a Anthony, quieren ver al Cucho, quieren ver a Bartra, quieren ver a jugadores. Tristemente no puede venir Isco, yo soy un enamorado de él, pero todo el mundo quiere verlo. Y creo que también que hay gente que habla mucho de los subecarros que me han hablado para el carnet. Creo que este partido también sirve para eso. Yo creo que alguien, si el Real Murcia compite un poquito y le mete un poquito de aprieto al Betis, alguien a lo mejor se enamora del Real Murcia y empieza a venir. El domingo va también contra el Europa y dice, oye, pues ahora que el club ha sacado un abono de media temporada, pues voy a empezar a ir a más partidos, ¿no? Así también creo que sucedió con el UCAM de baloncesto cuando quedó segundo contra el Real Madrid, ¿no? Hubo alguien que se enamoró de ese equipo y se ha hecho fan. Pues igual ocurre en estos partidos. Por tanto, es verdad que el Murcia tiene que salir con esa mentalidad de llamar un poquito la mirada puesta de la gente. Por alusiones con el tema del baloncesto, decir que no fue solamente fruto de un partido con el tema del subcampeonato y lo que jugar contra el Real Madrid. Al final, Lucas Murcia está haciendo una temporada y las temporadas anteriores de manera casi que inmaculada, sobre todo en proyecto deportivo. Pero bueno, al final es una reflexión y estoy de acuerdo contigo en que se puede hacer afición y sobre todo que se ilusionen muchos murcianistas que van a ver su campo totalmente abarrotado. La última pausa de los amigos de Ser Deportivo Región de Murcia. Nada, con ustedes enseguida, en 3 minutitos. Últimos instantes de este Ser Deportivo Región de Murcia, este fin de semana, partido contra el Europa, y antes lo comentábamos, un rival directo en la tabla. Si hacemos un repaso, la imagen, la fotografía es que el Europa es segundo clasificado, tiene 29 puntos, viene de victoria, el Sabadell tercero, con 2 victorias consecutivas, la última contra el Real Murcia, también con esos 29 puntos, y fuera de puestos de playoff está el equipo pimentonero con 23 puntos en sexta posición. Si antes hablábamos de la importancia capital, o la semana pasada, en la anterior tertulia, de la importancia capital del partido contra el Sabadell por ser un rival directo, ya no te digo, Pepe, lo de este fin de semana para cerrar el año con buenas sensaciones, pero sobre todo para seguir o que no se siga cogiendo distancia el equipo de arriba, los clubes de arriba respecto al equipo grana. Efectivamente, el tema es siempre se ha dicho, es una leyenda urbana de fútbol, que 2 partidos seguidos en casa es difícil de ganar los 2, pero bueno, el Real Murcia ya ha perdido el primero, entonces ahora yo creo que por estadística le corresponde el triunfo, ¿no? Esos 3 puntos contra Europa. Lo dices bien. Es cierto que está en quinta, está fuera ahora mismo de los puestos de ascenso, pero están todos igualados a puntos. Hay 3 o 4 equipos, estoy hablando un poco de memoria, con la misma puntuación. O sea, con un gol tuyo más arriba o abajo, pues te puede clasificar. Entonces, es importante el Europa. Curiosamente, el Europa y el Sabadell, que son 2 equipos ascendidos este año, que el año pasado estaban en segunda red, pues están ahí arriba con el Atleti madrileño, pues apretando fuerte. Entonces, un triunfo contra
contra Europa, pues volvería otra vez a calmar el ambiente, aunque yo creo que tampoco esta última derrota duele, pero tampoco ha sido una catástrofe, porque la catástrofe es que el equipo hubiese seguido ahí abajo y esta derrota última pues todavía te hubiese metido más en zona de descenso, ¿no? Ahora no, ahora poco a poco va acumulando un colchón de puntos y esa victoria contra Europa pues sería fenomenal, porque el Real Murcia otra vez te metería arriba y demostraría pues sus credenciales para ser un equipo que el año que viene pues quiere jugar por la posibilidad, bueno, al final de esta temporada por las posibilidades de ascender a segunda. Javi, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza si te digo que si se pierde este fin de semana contra Europa, esperemos que no, el desvanecimiento del efecto Colunga puede ser una auténtica realidad? Yo lo veo complicado, ¿eh? No creo que eso pueda llegar a suceder, porque la confianza obviamente puesta por Felipe Moreno y la entidad en Adrián Colunga es bastante importante. Y es verdad que también, según cómo se pierda, porque el Europa es verdad que por nombre es peor equipo que el Real Murcia, por juego obviamente no, por eso está en la parte alta, es de obligatorio ganar este partido, sobre todo ante un equipo que recordemos que la segunda vuelta aún no se sabe si jugará en su estadio o no, porque se habló de que iban a dar un comodín, o no sé exactamente qué era, para que siguiese jugando en la Nau Cerdeña. Pero es un rival complicado, porque si encima va a seguir en lo alto de la clasificación, es un rival directo. Son 3 puntos que son obligatorios de traértelo y dejarlo en casa, porque es un rival directo. Las sensaciones, el cartel que puede tener para el mercado invernal, para futuros jugadores que puedan venir, es muy importante. Creo que esos 3 puntos son muy, muy importantes. Y, hombre, es verdad que la derrota no creo que desestabilice mucho a Adrián Colunga y a su equipo, pero no gustaría a la entidad grana marcharse de este 2025 una derrota. Y sobre todo porque, fíjense que antes lo hablábamos de la falta de gol del Real Murcia. Los goles a favor del equipo grana hasta la fecha en 16 jornadas son 16 dianas a favor por 22 goles que tiene a favor el Europa. Sí que es cierto que en goles en contra están más o menos parejos los equipos. El Europa con 14 goles en contra, el Real Murcia con 15. Hablábamos también de lo capital que es, de lo importante que es que Gazzaniga siga siendo un seguro. Creo, mi opinión, es de lo más potable a nivel defensivo, sobre todo si hablamos de Gazzaniga en las últimas jornadas, Pepe. Sí, es un portero, lo está demostrando. Es cierto, como todos los guardametas, pues en un momento dado pues puede tener un descuido. En este caso ha habido algunos descuidos, han sido demasiado teatrales o visibles, o sea que han sido muy inesperados, digámoslo así, pero por contra lo vimos, por ejemplo, este último partido, pues los balones. Pepe, te mando un abrazo, amigo, gracias. Gracias a vosotros, un abrazo como siempre. Brocal, un abrazo grande. Un abrazo, Rubén, chao. Esto es El Deportivo, mañana más.